Agustín y Juan Calvino torcieron Romanos 9 del 11 al 13. Romanos 9 del 11 al 13 dice: pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Ireneo, quien vivió entre los años 130 y 202 después de Cristo, fue discípulo del obispo de Esmirna, es decir, Policarpo, quien a su vez fue discípulo del apóstol Juan. Ireneo interpretó Romanos 9 del 11 a 13 como lo hicieron los padres apostólicos que le presidieron, afirmando que la elección entre los dos bebés no se refería a una elección arbitraria de uno para salvación y otro para condenación eterna, sino más bien a la elección entre dos pueblos, uno para servicio y otro para servidumbre. Y esto basado en el conocimiento anticipado de Dios de los hechos futuros de Jacob y Esaú. Ireneo, en su libro Contra las herejías, en el libro 4, capítulo 21, verso 2, dice: porque en la epístola a los romanos el apóstol declara: por otra parte, cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, ella recibió respuesta de la palabra, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo a ella: dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Citando Romanos 9 del 10 al 13 y Génesis 25, 23. De los cuales es evidente que no solo habían profecías de los patriarcas, sino también que los niños que Rebeca dio a luz eran una predicción de las dos naciones. Eran una predicción de las dos naciones, y que uno debía de ser de hecho el mayor, mientras que el otro el menor, y que uno también debía estar sujeto a servidumbre, mientras que el otro libre, pero que ambos debían ser de un mismo Padre. Nuestro Dios es uno, y es también el mismo Dios de ellos, quien sabe lo oculto, que conoce todas las cosas antes de que puedan llegar a pasar, y por esta razón ha dicho: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí, citando Romanos 9:13 y Malaquías 1, 2 y 3. Aunque no creyeron en la predestinación fatalista, los cristianos primitivos creyeron fuertemente en la soberanía de Dios y en su habilidad de prever el futuro, como lo expliqué en el otro video de la predestinación bíblica e histórica, que le invito a verlos. Por ejemplo, los cristianos primitivos que no creyeron en esa predestinación fatalista, sino que creyeron fuertemente en la soberanía de Dios y en su habilidad de prever el futuro. Por ejemplo, entendieron las profecías de Dios acerca de Jacob y Esaú de Romanos 9:13, relacionado con Génesis 25:23, que resultaron de esa habilidad de prever el futuro y no de una predestinación arbitraria de los hombres a un destino fijado. Vieron que hay una gran diferencia entre prever algo y el causarlo, como lo afirmó Juan Crisóstomo, uno de los más grandes teólogos de la Iglesia del Oriente, que vivió entre el año 347 y murió en el 407 después de Cristo. Este gran teólogo de la Iglesia del Oriente, quien procedió de la Iglesia de Antioquía, dijo acerca de Romanos 9:13: entonces, ¿por qué uno fue amado y el otro fue odiado? ¿Por qué uno fue el servidor y el otro el servido? Él dice: porque Dios no espera, el hombre sí, para ver la manifestación de los hechos del bueno y del que no lo es. Pero incluso antes de estos hechos, Él sabe cuál es el malo y quién no es así. Aunque Romanos 9 del 11 al 13 no se refiere a una elección para salvación, como lo dijo Ireneo, sino la elección del pueblo de Dios de Israel, basado en lo que Dios conoció de antemano de Esaú y Jacob como naciones, Juan Calvino, en su obra Institución a la religión cristiana, admitió que los padres de la Iglesia, junto al obispo católico romano Agustín de Hipona, en sus inicios, no a su final, sino en sus inicios, creían en la elección basada en el conocimiento anticipado de Dios de aquellos que creerían en Cristo. Juan Calvino manifestó que Agustín después se retractó y la llamó falsa doctrina.
él escribió, Juan Calvino, en la institución a la religión cristiana. Él dice, Ambrosio, Orígenes y Jerónimo eran de la opinión de que Dios dispensa su gracia entre los hombres de acuerdo a lo que él ve en el futuro, que cada uno ha de usar bien de ella. Yo voy aún más allá y afirmo que San Agustín también tuvo la misma opinión por un tiempo. Agustín también tuvo la misma opinión de los padres de la iglesia, pero después de que él había logrado un progreso más grande en el conocimiento de las escrituras, no solamente se retractó como evidentemente falsa de acuerdo a él, sino que poderosamente la refutó. Por eso el obispo católico romano Agustín de Hipona en sus comienzos interpretaba Romanos 9 del 11 al 13 como lo hizo Ireneo, Tertuliano, Orígenes, Juan Crisóstomo y aún Jerónimo, basados en la presencia de Dios de los hechos futuros, y por eso escogió a Jacob en vez de Esaú, y fue una elección no de individuos para salvación y condenación, sino entre dos naciones. Agustín lo afirmó en sus primeras obras, como la exposición del libro de los Salmos, escrita entre los años 396 y 420, donde cita Romanos 9 del 11 al 13 3 veces en esa obra y lo interpreta correctamente. Pero 2 años más tarde, en su obra El Manual de Fe y Esperanza y Amor, escrito en el año 421 y 422 después de Cristo, donde habla de la predestinación a la vida eterna, Agustín de Hipona se retracta como lo menciona Juan Calvino. Agustín de Hipona ya no ve en Romanos 9 del 11 al 13 la elección entre dos naciones como lo interpretaba antes, sino que ahora a partir del 422 después de Cristo ve en la elección de dos individuos, uno para salvación y otro para condenación. En el caso de salvación, Jacob, y en el caso de condenación, Esaú. Él dice en esta obra que él escribió de Manual de Fe, Esperanza y Amor, donde habla de la predestinación a la vida eterna, que es totalmente un regalo de la gracia de Dios. Él dice, ¿quién va a ser tan tonto y blasfemo como para decir de que Dios no puede cambiar las voluntades de los hombres malos? Cualquiera y donde quiera Él elige y los dirige a lo que es bueno. Pero cuando Él lo hace por la misericordia. Cuando no lo hace es de justicia, porque Él tiene misericordia de quien Él tiene misericordia, a quien quiere endurecer, endurece. Y cita Romanos 9:18. Y sigue diciéndolo el obispo católico. Y cuando el apóstol dijo esto, él estaba ilustrando la gracia de Dios en relación con lo que él había hablado de los gemelos en el vientre de Rebeca. Pues ahí cita el texto, pues aún no habían aún nacido, ni aún hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, Romanos 9 del 11 al 12. Y en referencia a este asunto, cita otro testimonio profético: a Jacob amé, mas Esaú aborrecí. Así de esta forma los gemelos nacieron hijos de ira, no por razón de sus propias obras, sino porque fueron atados con las cadenas de la condena original que llegó a través de Adán. Pues Agustín de Hipona creía en el pecado original y fue el que inventó esa doctrina. Ustedes lo pueden ver en el video que yo que por la gracia de Dios tengo en esta página correspondiente al pecado original en la historia. Y sigue diciendo Agustín de Hipona, pero que cuando se refiere que de estos dos gemelos nacieron hijos de ira, dice, pero aquel que dijo, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, amó a Jacob de su gracia inmerecida y aborreció a Esaú de su juicio inmerecido. Es decir, que predestinó a Jacob por su gracia inmerecida y reprobó a Esaú de su juicio merecido. Juan Calvino, al seguir las enseñanzas de su maestro y guía, el obispo católico romano Agustín de Hipona, escribió en su obra Institución de la Religión Cristiana, en el capítulo 21, en la página 571-572, que no voy a citar, ahí se encuentra, cita Romanos 9, del 11 al 13, para referirse a la elección o predestinación para salvación. Por eso los maestros calvinistas citan torcidamente este texto para apoyar el error de Agustín de Hipona y su discípulo Juan Calvino. Y así abandonan la clara e histórica interpretación que Ireneo y los padres apostólicos le dieron a Romanos 9, del 11 al 13. Uno de estos maestros calvinistas es Gruden en su teología sistemática. Él dice en la página 671 en la versión inglés, dice, enseña el Nuevo Testamento la predestinación. Él dice, Gruden, varios pasajes en el Nuevo Testamento parecen afirmar con bastante claridad que Dios ordenó de antemano los que serían salvos. Por ejemplo, cuando Pablo habla acerca de quiénes serían salvos, por ejemplo, cuando Pablo habla acerca de
de que Dios eligió a Jacob en vez de Esaú, dice que no fue por alguna cosa que Jacob hubiera hecho y Esaú no, sino solo para que pudiera continuar el propósito de la elección divina. Antes de que los mellizos nacieran o hicieran algo bueno o malo, y para confirmar el propósito de la elección divina, no en base a las obras, sino al llamado de Dios, se le dijo a ella, el mayor servirá al menor, y así está escrito, amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú. Ahora veamos una interpretación hermenéutica, histórica. Romanos 9, 10 y 11 es un solo discurso y cada versículo de cada capítulo depende totalmente de su contexto general de ese bloque. Romanos 9 habla acerca de cómo el pueblo de Dios fue elegido, Israel fue elegido como pueblo de Dios, pero que ellos querían la justicia de Dios, la justificación a través de las obras de la ley, por eso cayeron. Y por eso Dios los desechó y se fue hacia los gentiles. Y estos gentiles alcanzaron la justificación, como lo dicen los versos finales de Romanos 9, a través de la fe en Jesucristo. Y en Romanos capítulo 10 habla de que esa fe está disponible para todos, porque ha sido enviada a través del Evangelio ha sido enviada a todos, pues la fe viene por el oír la palabra. Y en Romanos capítulo 11 habla de que Dios no ha desechado a su pueblo, porque el apóstol Pablo mismo, siendo judío, él fue llamado por el Señor y él creyó el Evangelio y fue injertado. Y entonces el apóstol Pablo dice que aunque ellos fueron desechados para que los gentiles recibieran la salvación, dice la Biblia, ellos podrían ser injertados nuevamente a la vid si ellos creen nuevamente el Evangelio. Pero hay una promesa al final de Romanos 11, donde dice de que al final, cuando venga el Salvador, el Señor Jesucristo, todo Israel será salvo. Eso es lo que dice el discurso de Romanos 9, 10 y 11. Y cada versículo de estos 3 capítulos depende totalmente de su contexto general de ese bloque. Ahora, vamos a tomar Romanos 9 del 11 al 13 y expliquemos 3 puntos importantes en esos 3 versos. El verso 9, el verso 11, el verso 12 y el verso 13. Y sacamos 3 puntos importantes. Número 1, Romanos 9, 11 dice, pues no habían aún nacido, ni habían hecho ni aún bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. En ese verso podemos resaltar 3 palabras importantes: propósito de Dios, elección y el que llama. Hablemos del propósito de Dios. De hacer, ¿cuál propósito? De hacer de Abraham una gran nación. Recuerde que en Génesis 12:2 el Señor llamó a Abraham y le prometió, ese era el propósito de Dios, de hacer de Abraham una gran nación, y le dijo, haré de ti una nación grande. Y para cumplir ese propósito de Dios, Dios iba a elegir a uno entre los 2 hijos de Isaac. Y ahí es donde viene la segunda palabra, conforme a la elección permaneciese, la elección de Dios. ¿Cuál elección? La elección de uno de esos 2 gemelos que representaban 2 naciones, conforme a la elección permaneciese, elección del pueblo de Dios, y no la salvación de un individuo y la condenación del otro, sino elección de una nación, como lo explicaron los padres de la iglesia, especialmente Ireneo. Dios eligió entre 2 naciones, Génesis 25, 23. Ese es el contexto donde Pablo lo toma de la Septuaginta de Génesis 25 y lo introduce en la carta a los romanos, y él cita ese texto de Romanos, Génesis 25, 23, donde corresponde a naciones. Y en Génesis 25, 23 dice que le respondió Jehová a la esposa de Isaac, 2 naciones hay en tu seno y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y ahí es donde Dios toma la decisión de elegir a una nación, cuando dice, y el mayor servirá al menor. Pablo confirma que esta es una elección como pueblo de Dios. En Romanos 11, 28 dice de que Israel es elegido por causa de los padres, es decir, elegido como nación por causa de los padres, porque a los padres, a Abraham e Isaac, Dios le prometió que iba a ser una nación grande, de Abraham e Isaac. Pero en Isaac fue donde escogió en medio de esas 2 naciones su pueblo elegido. Entonces en Romanos 11, 28 dice, así que en cuanto al evangelio, los judíos son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, de Isaac y de Abraham, porque Dios le prometió a Abraham e Isaac tener una nación de sus lomos, y la escogió por causa de esa elección. Ellos son amados. Ahora vamos al último punto, conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama.
El llamado de Dios no es por las obras, sino por el que llama. Israel fue llamado para que le sirviera a Dios. Isaías 48:12 dice, óyeme Jacob, y tú Israel, a quien llamé. Yo mismo, y yo el primero, yo también el postrero. Y en Oseas 11:1 dice, cuando Israel era muchacho, yo lo llamé, y de Egipto llamé a mi hijo. Vamos al segundo punto, Romanos 9:12, y se le dijo, el mayor servirá al menor, en el contexto de naciones, que la nación mayor el hijo mayor iba a servir al menor como nación, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Elección y llamado para servicio, se le dijo, el mayor servirá al menor. Recuerde que esa elección y ese llamado no es para salvación ni predestinación, sino para servicio, porque dice que se le llama para que el mayor le sirva al menor. Esta es una clara evidencia que indica que Pablo no está hablando de elección de individuos y menos para salvación, puesto que Esaú en vida como individuo nunca le sirvió a Jacob, quien era el menor. Esaú fue el mayor y fue llamado el pueblo de Edom, de acuerdo a Génesis 36:1 y verso 8. Y cuando Israel, que era el menor, fue establecido como nación bajo el reinado del rey David, el pueblo de Edom le sirvió a David o a Israel. El mayor servirá al menor. Se cumplió esa palabra. En 2 de Samuel 8:14 dice, y David puso guarnición en Edom. Por todo Edom puso guarnición, y todos los edomitas fueron siervos de David. Y ahí es donde se cumple, el mayor servirá al menor. O sea, Edom servía a Israel. Y en los tiempos de David, ellos, los edomitas o los descendientes de Saúl, fueron siervos de David. Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Para el tiempo del reinado de Cristo en la tierra, si usted lee Isaías capítulo 11, que es una visión profética del reinado de Cristo en la tierra, del Mesías, para el tiempo del reinado de Cristo en la tierra, Edom o los descendientes de Saúl como nación servirán al menor, es decir, a Israel. Isaías 11:14 dice, Edom y Moab les servirán. Jacob fue escogido como nación para servicio, así como Esaú fue escogido para que le sirviera a Israel, también Jacob fue escogido como nación para que le sirviese a Dios, porque el verbo principal de esta frase dice, el mayor servirá al menor, servir. Entonces Dios los escogió fue para servicio. Jacob también fue escogido como nación para que le sirviese al Señor. Deuteronomio 14:2 dice, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Habla de una elección, de una escogencia, pero como nación. Isaías 41:8 dice, pero tú, Israel, siervo mío, porque Dios los escogió para que fueran sus siervos. Siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. El último punto es Romanos 9:13, como está escrito, Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Vamos a ver la causa de esa elección de Israel para servicio como nación. Pablo confirma que la causa de la elección de Israel como su pueblo para servicio invoca las palabras del profeta Malaquías, escritas entre los años 450 a.C. Malaquías 1, 2 y 3 dice, yo os he amado, dice Jehová, y dijiste, ¿en quién nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí. Dios amó la nación de Israel. De acuerdo a Isaías 43:1, dice, ahora dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé, y daré hombres por ti y naciones por tu vida. Dios ahora, en contraste, aborreció, rechazó a Esaú o la nación de Edom, que es lo mismo, Esaú de Edom. Malaquías 1:3 dice, y a Esaú aborrecí y convertí sus montes en desolación y abandonaré su heredad para los chacales del desierto. Verso 4 dice, cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos, ellos edificarán y yo destruiré, les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. La pregunta es, ¿por qué Dios aborreció a Esaú como pueblo de Edom? ¿Y por qué Jehová estaba indignado para siempre con Esaú, con Edom?
Hay muchas respuestas en el libro de Deuteronomio, en el libro del Pentateuco, pero en los profetas menores hay respuestas. Por ejemplo, vamos a hablar dos respuestas importantes. Como individuo, Esaú fue rechazado por Dios. ¿Por qué fue desechado por Dios? Porque él rechazó la bendición de ser primogénito y vendió su primogenitura, o el derecho de ser nación de Dios y de ser el padre del futuro Mesías. Esa fue su impiedad, de acuerdo a Hebreos 12, del 16 al 17. Y la segunda razón por la cual Malaquías escribe en el año 450 antes de Cristo fue porque en los años 605 y 586, cuando Nabucodonosor y su ejército babilónico vinieron en sus tres campañas de conquista a Jerusalén y a Judá. En el 86 fue cuando destruyó el templo. Cuando Nabucodonosor y su ejército vinieron a Jerusalén, algunos judíos escaparon a los montes de Edom, de la tierra de Esaú, y estos descendientes de Esaú mataron a muchos de estos judíos que buscaban refugio en esas tierras, y a los otros los entregaron al ejército de Babilonia, y se burlaban del pueblo de Israel para que los mataran. En Abdías 1:6 habla acerca de la causa por la cual Jehová está indignado para siempre, como lo dice Malaquías del capítulo 1, del 3 al 4. Entonces la Biblia dice en Abdías la causa por la cual Dios aborreció los montes de Edom o la nación de Esaú. Y la razón es muy clara. Abdías 1:6 dice: como fueron escudriñadas las cosas de Esaú, sus tesoros escondidos fueron buscados. El verso 9 dice: porque todo hombre será cortado del monte de Esaú por el estrago. El verso 10 dice: por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. Ahí está hablando, tu hermano Jacob está hablando como nación. El día de que estando tú delante, llevaban extraños cautivos su ejército, y extraños entraban por sus puertas en Jerusalén y echaban suerte sobre Jerusalén. Tú también eras como uno de ellos, pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de angustia, porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo, tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Y por eso Malaquías, porque esto fue escrito entre los años 605 y 586 antes de Cristo. Y Malaquías, que fue escrito en el 450 antes de Cristo, escribió que Dios aborreció a Esaú, y dice que aun si ellos edificaran, el Señor los iba a arruinar, y si ellos edificaran, el Señor los destruiría, y Dios llamaría ese territorio de impiedad, porque Jehová está indignado para siempre con la nación de Esaú. Por estos motivos principales Dios reveló a Malaquías, y a Pablo Dios escribió que Dios aborreció a Esaú como nación, no como individuo. Esta interpretación histórica tiene soporte teológico y académico, dada por el teólogo británico Adam Clarke, que vivió entre los años 1760 y murió en 1832. En su comentario de la Biblia, que fue escrito en 40 años, escribió este comentario, dice que esta elección es de la nación de Israel y no de un individuo para ser salvo. Vamos al comentario bíblico de Adam Clarke. En Romanos 9:11 dice: aunque aún no habían nacido sus hijos, de acuerdo a la Reina Valera Gómez, y él dice, como la palabra niños no está en el texto, en el original griego, la palabra naciones sería más adecuada, porque es de las naciones que el apóstol habla, como los siguientes versículos lo muestran, así como la historia a la que se refiere. Ni habían hecho ni bien ni mal, para merecer la distinción de ser hecho el pueblo peculiar de Dios, ni mal para merecer ser dejado fuera de este pacto y de las bendiciones nacionales distintivas que confiere.
para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras de la ley, sino por el que llama, para que tales distinciones puedan mostrarse que dependen de nada más que de la libre elección de Dios, no de las obras o de cualquier cosa en el pueblo o las naciones así elegidos, sino solo del propósito de Él, quien llama a cualquier pueblo a cualquier pueblo que a Él le plazca, para hacer de ellos los depositarios de sus bendiciones especiales y así distinguirlos de los demás. Romanos 9:12 dice Adam Clarke, le fue dicho a ella, el mayor servirá al menor. Dice Adam Clarke, estas palabras son las de Malaquías, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Son citadas por el apóstol y son usadas en un sentido nacional y no personal. Es evidente a partir de esto que tomando estas palabras en el último sentido, el personal, no son ciertas, porque Jacob como individuo nunca ejerció ningún poder sobre Esaú, ni nunca Esaú estuvo sujeto a él. Jacob, por el contrario, estuvo más bien sujeto a Esaú y tuvo más miedo de él como individuo, primero cuando envió sus mensajeros y luego personalmente reconoció a su hermano Esaú, que era su señor, y él mismo que era su siervo. En Génesis 32:4, Génesis 33:8 y 13 lo pueden leer. Por lo tanto, se demuestra que ni Esaú, ni Jacob, ni siquiera sus posteridades son traídos aquí por el apóstol Pablo como ejemplos de alguna reprobación personal desde la eternidad. Romanos 9:13 dice, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. A partir de estas premisas, el verdadero sentido de las palabras que inmediatamente siguen a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí, Malaquías 1, del 2 al 3, aparecen completamente, es decir, de lo que ya había citado el autor de Génesis, es decir, Moisés, acerca de las dos naciones, intituladas por los nombres de sus respectivas cabezas, Jacob y Esaú. Estos dos pasajes se muestran indiscutiblemente que el profeta no habla en lo absoluto de la persona de Jacob o Esaú, sino de sus respectivas posteridades, porque no fue de Esaú como persona que Malaquías dijo, y a Esaú aborrecí, convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad, Malaquías 1:3. Ahora, si el profeta Malaquías no habla ni de una persona, Jacob como individuo, ni de la otra, Esaú como individuo, sino solamente de su posteridad como naciones, entonces es evidente que el apóstol Pablo en Romanos 9 habla de ellos, Jacob y Esaú, de la misma manera, como Malaquías lo dice, de naciones y no de individuos. Si ni el profeta ni el apóstol habla de las personas de Jacob o Esaú como individuos, sino de su posteridad como naciones, entonces es evidente que ni el amor de Dios a Jacob ni el odio de Dios a Esaú fueron tales como individuos. De acuerdo al estado eterno de los hombres, ya sea en la felicidad o la miseria, fueron determinados. Ni hay aquí ninguna base bíblica o racional para el decreto de la elección personal incondicional y de la reprobación, el cual comparativamente en estos tiempos modernos han tratado de construir sobre estas escrituras. Clarke concluye y dice, por lo tanto, Romanos 9, y creo que incluye el 10 y el 11, diciendo, por lo tanto, que Dios eligió el pueblo judío entre todos los demás y se reveló a ellos. Así eran los elegidos y todas las naciones de la humanidad fueron descartadas. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, se reveló también a los gentiles que con alegría recibieron el evangelio, y los judíos al rechazarlo fueron echados fuera. Así los elegidos, Israel, se convirtieron en descartados, y los descartados, es decir, los gentiles, se convirtieron en elegidos, es decir, la iglesia. El Señor anunció a toda la humanidad que el perdón del pecado podía y debía ser obtenido solo por la fe en su Hijo Jesús y no por la obediencia a la ley, como lo dice en Romanos capítulo 10. Conclusión. Evidentemente el obispo romano católico romano Agustín de Hipona y su discípulo Juan Calvino torcieron Romanos 9 del 11 al 13. Puesto que estos textos no hablan de ninguna elección o predestinación de individuos para salvación y condenación, sino que hablan de la elección de Israel como nación
y del rechazo de Esaú como nación por las razones hermenéuticas y teológicas ya expuestas y por el registro histórico que los padres apostólicos y orientales ya demostramos. En el caso de Ireneo, que escribió contra las herejías, él dijo: nuestro Dios es uno y es también su mismo Dios, que sabe lo oculto, que conoce todas las cosas antes de que puedan llegar a pasar, y por esta razón ha dicho: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y como lo dijo Juan Crisóstomo, entonces, ¿por qué uno fue amado y el otro odiado? ¿Por qué uno es servidor y el otro es servido? Porque Dios no espera el hombre sí para ver la manifestación de los hechos del bueno y del que no lo es. Pero incluso antes de estos hechos, Él sabe cuál es el malo y quién no es así. Conclusión, Romanos capítulo 9 del 11 al 13 habla de la elección de Jacob o Israel para ser nación, y no de Jacob como individuo para ser salvo, siempre salvo, ni de Esaú para ser condenado. No habla de ninguna predestinación, sino más bien la elección del pueblo de Israel como pueblo escogido. Pero este pueblo escogido, cuando la gracia vino, en el que el Señor vino y predicó el evangelio, pero ellos no le recibieron, entonces estos que eran elegidos quedaron descartados, y entonces los que estaban descartados, que eran los gentiles por la fe en Jesucristo, se volvieron elegidos en el Señor. Y en Romanos 11 habla de que estos que fueron descartados, que fueron cortados, vuelven a ser injertados si creen en Jesucristo, pero que al final de los tiempos, cuando Jesucristo venga, toda Israel será salvo. Romanos 9, 10 y 11 es un solo discurso. No se pueden tomar textos aislados para crear pretextos como lo hace el calvinismo. Le invito a que lea solamente la Biblia. Dios le bendiga y hasta la próxima. Comparta este video y comparta la palabra. Suscríbase a este canal y continúe esperando nuevos videos que por la gracia de Dios seguiremos haciendo para su reino, para su gloria y su honra. Muchas gracias. Dios le bendiga.